caminos de comunicación, Recording in progress. estos caminos de comunicación para sus respectivos trabajos. Vale, ya saben que ustedes son de promoción de la salud, o sea, esto no es un curso de comunicación colectiva, por ejemplo, entonces están muy enfocados hacia lo comunitario y hacia la comunicación para el desarrollo, que al final acá lo que hemos tratado de encarar es la comunicación social como espacio de trabajo de ustedes más cercano, digamos, a las disciplinas de salud pública y promoción de la salud. Entonces, nada, Valeria, es tu clase, por favor, todo lo que quieras. Chicos y chicas, mucha atención, porfa, y cualquier cosa, charlamos. Quedas a placer. Listo, muchísimas gracias por esa presentación tan linda. Sí, como decía Roberto, bueno, quiero darles una breve explicación de cómo es la comunicación para el desarrollo y cómo pueden aplicarlo a sus proyectos, entendiendo que son estudiantes de promoción de la salud. Esto sirve para que lo puedan aplicar a cualquier proyecto. Entonces, igual, si tienen alguna duda o consulta o hay algún término que no tienen muy claro, me avisan y para eso estamos. Entonces, para definir la comunicación para el desarrollo, a mí me gusta explicarlo de una manera un poco sencilla y clara. Comunicación desde y para las comunidades. Esa es como la forma en la que me gusta explicarlo. Creo que es bastante sencillo. ¿Por qué decimos que es comunicación desde y para las comunidades? Porque usamos un proceso participativo. ¿Esto qué quiere decir? Que usamos un método de diálogo, a diferencia de otros tipos de comunicación, por ejemplo, como la comunicación publicitaria, que es la que vemos en televisión, en redes sociales, o la comunicación, por ejemplo, institucional, que es la que sale de, por ejemplo, de la universidad o de la FAO, donde el mensaje sale de las instituciones o desde las empresas. Aquí, a diferencia de esto, para construir este tipo de estrategias, la comunidad siempre está presente desde el inicio hasta el final. Eso quiere decir, ¿verdad? Como les decía, que durante todo el proceso siempre se va a tomar en cuenta la visión, la opinión, la cosmovisión de las comunidades. Y que también se busca pues este cambio social, este desarrollo sostenible. Por eso lo utilizamos muchísimo en la FAO cuando hacemos estrategias, por ejemplo, de nutrición o de alimentación, ¿verdad? Entonces, por ese lado funciona muchísimo porque también entendemos las necesidades de las personas a las que vamos a hablarles. Para explicar un poquito mejor y entender, por ejemplo, esa diferencia con la comunicación que comúnmente vemos en las redes o en los periódicos, en la televisión, nosotros tenemos, los dividimos en cuatro pilares. El primero, como les decía, es una participación activa. Aquí lo que queremos es darle voz a las comunidades, generalmente, pues la parte técnica que es la nuestra, como nosotros como comunicadores, como nutricionistas, como expertos en ingeniería agrónoma, por ejemplo, que es en las áreas donde generalmente la FAO trabajamos, pasan a un segundo plano, ¿verdad? Siempre lo principal es la voz de las comunidades. Lo mismo, ¿verdad? Muy bien, viene muy en la misma línea el empoderamiento de estas comunidades. Entonces, que estas personas se sientan parte, que todos estos procesos de diálogo, de construcción de mensajes, eh, ellos y ellas se sientan parte de esta, pues, estrategia y de este proceso. Lo mismo con el diálogo, ¿verdad? Nosotros como institución, pues tenemos la posibilidad de generar, pues, puentes con otras instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, aliados para nosotros como el Ministerio de Agricultura, el CNP, la Universidad de Costa Rica. Entonces, crear este tipo de alianzas para también permitir que las comunidades, pues, puedan hablar de sus necesidades y de qué les hace falta, ¿verdad? Es una comunicación muy horizontal, a diferencia de otros tipos de comunicación, donde siempre vemos como un tipo de jerarquía.
Y también pues viene la parte de sostenibilidad, que por ejemplo, a veces, y eso cuesta, así se los digo con toda la sinceridad y desde la experiencia y con las estrategias que hemos hecho, tenemos que ser muy realistas, ¿verdad? Entonces, tenemos que, pues a lo largo ahorita de la presentación van a ver, asegurarnos que estas estrategias pues puedan seguir a largo plazo, no que sea el día de lanzamiento y listo, o en los primeros meses del inicio del proyecto y ya, sino que encontrar, ¿verdad?, a estas personas que tienen este liderazgo para que este tipo de estrategias se sigan pues manteniendo a lo largo del tiempo y ojalá este, mejorando y progresando. Ahora, ¿cómo es que nosotros ponemos en práctica esta comunicación, ¿verdad?, para el desarrollo? Nosotros realizamos un diagnóstico participativo y aquí, como les decía al inicio, para hacer este tipo de diagnóstico no se necesita ser especialista en comunicación. Muchas veces lo hemos trabajado, como les decía anteriormente, con personas nutricionistas, con personas agrónomas, ¿verdad? Eh, pero hay conceptos que también, pues ahí la parte de comunicación, pues lo vamos haciendo, pues guiado. Eh, Nosotros lo dividimos en fases. Entonces, la primera fase es el diagnóstico participativo. ¿Qué es lo que nos va a dar el diagnóstico participativo? El diagnóstico participativo es conocer el entorno en donde nos vamos a desarrollar con nuestro proyecto, con nuestra iniciativa. Entonces, por ejemplo, es entender, ¿verdad? Empezar a investigar qué temas sensibles, por ejemplo, tiene una comunidad, por ejemplo, qué cuestiones están en juego. Muy importante también el marco político, características generales de las comunidades, empezar también como ir identificando qué tipo de opinión hay sobre ciertos temas que están en la palestra. Esto nos va a permitir también, por ejemplo, si estamos, no sé, en una comunidad indígena, también entender cuál es su cosmovisión. Eso es muy importante, ¿verdad? Tanto como comunicadores, como personas que trabajan en el sector de la salud. Ahí no estoy seguro que todos y todas están muy claros. Es muy importante conocer ese tipo de contextos, ¿verdad? Para respetar eh, cada una de estas visiones. Aquí les puedo poner, por ejemplo, un caso que justamente la última estrategia que me tocó realizar fue, por ejemplo, con la Junta Nacional de Ferias del Agricultor. Estábamos trabajando un proyecto de ferias y pues bueno, cuando empezamos la investigación, a hacer este diagnóstico participativo, pues nos dimos cuenta que en el marco político existía, por ejemplo, un proyecto de ley que buscaba precisamente desmantelar a grandes rasgos las ferias del agricultor y esta institución con la que estábamos empezando a trabajar, que es la Junta Nacional de Ferias del Agricultor. Entonces, esto ya nos va dando como un contexto, ¿verdad? Para la segunda parte de este diagnóstico, que le puse como 1.2, porque también viene dentro del diagnóstico, y es identificar aliados. Entonces, teniendo este contexto, ya sabíamos que, por ejemplo, no podíamos contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura o del gobierno o de ciertas bancadas de la Asamblea Legislativa porque no tenían esa misma visión que estábamos buscando y por el contrario, más bien estaban trabajando para el otro lado. Entonces, eso es muy importante porque nos permite también identificar. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en esta investigación, en este diagnóstico? Pues nos dimos cuenta, por ejemplo, que la Universidad de Costa Rica estaba realizando un proyecto que iba acorde con este objetivo que nosotros queríamos lograr, que era mejorar e impulsar el funcionamiento de las ferias del agricultor. Entonces, pues no contamos con el apoyo del gobierno ni de ciertas bancadas, pero contamos con el apoyo, logramos identificar a la Universidad de Costa Rica como una aliada. Entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar en conjunto bajo un mismo objetivo. Por eso es tan importante realizar, antes de empezar con cualquier diseño de mensaje, siempre identificar y pasar por todo este proceso de diagnóstico que puede, pues a veces resultar un poco, pues, tedioso,
pues generalmente se toma su tiempo, pero es sumamente necesario, además de que nos permite tener como un cara a cara también, es un primer acercamiento, yo siempre lo he visto como una forma de romper el hielo y de generar, empezar a generar esas alianzas con las comunidades, que yo siento que eso es sumamente vital para lograr que sea exitoso, que el proyecto, la iniciativa sea exitosa, es tener esa, generar esa confianza, esa familiaridad con las comunidades. Generalmente nosotros utilizamos tres herramientas para recolectar esta información con, ¿verdad? Como les mencionaba, al identificar, por ejemplo, aliados, también podemos identificar líderes y lideresas comunales, medios de comunicación, ¿verdad? Siempre que vayan trabajando con el mismo objetivo. Y esto lo hacemos a través de tres herramientas: grupos focales, entrevistas directas y cuestionarios en línea. Con los grupos focales, ahí sí les doy ahí un tip, y me imagino que ustedes ya han hecho bastantes grupos focales. Generalmente no quedarnos solo con los grupos focales, porque muchas veces como que se puede distorsionar un poco como la opinión, ¿verdad? Porque tal vez muchas veces pasa en las comunidades que solo hablan las personas líderes y líderes y líderes, y tal vez, no sé, otras personas no hablan por temor, y son opiniones que quizás estamos dejando de lado. Si el presupuesto alcanza, si el tiempo alcanza, yo siempre recomiendo las entrevistas directas, primero porque te da un cara a cara con las personas de la comunidad, te permite profundizar con este tipo de temas, y también generar como ese lazo, también te permite también identificar este tipo de mensajes, este tipo de necesidades. Y por último, pues los cuestionarios en línea también los hemos utilizado muchísimo cuando se trata también de comunidades que son muy grandes y que son también muy remotas, y que quizás por presupuesto, por temas de tiempo, pues no podemos desplazarnos hacia los lugares. Dentro de este diagnóstico participativo, como les decía, además de identificar, además de hacer estas entrevistas, también hay que empezar a identificar estos temas claves. Y esto es muy importante porque se saca a través de estas entrevistas que se hacen, a través de estos cuestionarios, y hay que ser bastante, pues sensibles a la hora de seleccionarlos, a la hora ya después de, ¿verdad? De seleccionarlos y de entender cuáles son esas necesidades de capacitación o necesidades de mejora. eh, es importante pues tenerlos bien claros, porque esto va a ser como la columna vertebral de todo el trabajo que se va a realizar. Entonces es importante tomar en cuenta eh, ese tipo de, ¿verdad? De necesidades que pueden tener las personas de las comunidades. Después, igual, siempre dentro de este gran documento, porque al final de cuentas se hace bastante amplio, eh, hay que empezar a formular los objetivos. Entonces, ya teniendo los temas claves, ya teniendo la opinión, ya haber hecho este mapeo de personas aliadas, de lideresas, líderes, se empieza a formular el objetivo, que como les decía, es la parte, la columna vertebral de todo lo que vamos a realizar con la iniciativa, con el proyecto. Y aquí nosotros utilizamos también el método SMART, que significa simple, ¿verdad? Siempre, siempre, entre más sencillo sea el objetivo, que sea de fácil comprensión, es más fácil. Porque recordemos que eso es una construcción que se va haciendo en conjunto. Entonces, esta redacción de objetivos lo vamos a ir realizando en conjunto con estas personas lideresas, con estas personas de las comunidades. Entonces, siempre la sencillez, siempre lo he dicho, es lo más importante en, en este tipo de temas. Después, que sea mesurable, que se pueda medir, que lo podamos medir, alcanzable y realista. Eso a veces cuesta, y yo creo que con el paso del tiempo y con la experiencia ya uno se va adecuando un poquito más. Por eso también es tan importante entender pues el contexto en el que estamos, el presupuesto que se tiene, el tiempo que se tiene,
para formular objetivos que se puedan alcanzar, ¿verdad? Muchas veces al inicio nos pasaba que soñábamos con objetivos muy, como decimos, muy volados, pero que al final de cuentas no eran realistas. Entonces, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que por eso es tan importante tomar siempre en cuenta presupuesto, tiempo y que sea posible mantenerlo no solo por un par de meses, sino que pueda mantenerse por bastante tiempo. Y también es importante, pues a nivel de orden, definir cuánto tiempo tenemos disponibles para realizar la iniciativa y eso ya ahí a partir de eso ya empieza a caminar el proyecto. Después, este no es como obligatorio, pero yo siempre lo pongo como una recomendación, el mapeo de nuevas tecnologías. Entonces, igual dentro del diagnóstico, eh, investigar con las personas de las comunidades, hacer una breve cuestionario. Ahí se puede hacer un cuestionario en línea rápido, enviarlo por los canales que ya se tengan establecidos y consultarles a estas personas de las comunidades cuáles son sus medios de información favoritos, cómo les gusta recibir la información, cómo generalmente se dan cuenta de lo que pasa en el día a día, en la actualidad nacional. ¿Esto por qué? Porque muchas veces pues uno puede decir como, bueno, vamos a hacer un proyecto sobre lactancia materna y queremos divulgarlo por Instagram, no sé. Y resulta que la comunidad con la que estamos trabajando no tiene acceso a Internet, entonces no va a funcionar. El mensaje va a llegar a personas a las que no tenemos ese interés de llegar o no nuestro público meta. Por eso es tan importante realizar este mapeo y ver hacia dónde podemos direccionarlo. Por ejemplo, en muchas ocasiones pues hemos querido hacer grandes campañas en redes sociales y nos hemos dado cuenta de que tal vez no es lo más efectivo y hemos optado por otro tipo de recursos, por ejemplo, con las cuñas de radio o por ejemplo también el perifoneo. Y nos damos cuenta que realmente es efectivo, que el mensaje llega. Entonces también hay un poco como que la opinión del comunicador, ¿verdad? O la comunicadora o la especialista tiene que pasar a un segundo plano y adaptarse a las necesidades y a la realidad que tienen las comunidades, que yo creo que eso es algo importantísimo. Siempre, 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 siempre tomar en cuenta esa opinión, porque podemos tener ideas increíbles, usar TikTok, que ahora está súper de moda, pero no va a llegar al público para el que hicimos el proyecto, la iniciativa. Ahora viene la fase 2 que ya es el diseño de este plan de comunicación ¿verdad? Para dar a conocer esta iniciativa o proyecto. Entonces aquí vamos a establecer los objetivos que ya habíamos planteado en la primera etapa, qué resultados queremos lograr y las audiencias, como les explicaba, a quién nos vamos a empezar a dirigir para comunicar esta iniciativa o proyecto. Entonces, por ejemplo, así se ve una matriz de la estrategia. Entonces, tenemos al inicio objetivos de comunicación, audiencia, el contenido básico y los canales de comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí puse uno sobre desarrollar material audiovisual, gráfico y radial sobre el uso y manejo de semillas, porque nos dimos cuenta en la primera etapa, en el diagnóstico, que las personas productoras estaban teniendo problemas con las semillas, que no estaban logrando que germinaran y que se desarrollaran de la mejor manera. Entonces, con especialistas, nuestros colegas agrónomos y agrónomas, nos dimos a la tarea de empezar a desarrollar estos mensajes claves para, pues, mejorar, ¿verdad? Que las personas productoras pudieran mejorar su uso y manejo en las semillas. ¿A quién estaba enfocada esa audiencia, verdad? A productores agrícolas de la red costarricense y de agricultura familiar, productores pequeños de alrededor del país. El contenido básico. Entonces, este contenido básico lo construimos
como les decía, con nuestras personas expertas en nuestros ingenieros e ingenieras en agrónomos. Entonces, por ejemplo, aquí poníamos mecanismos para identificar una semilla de calidad, los atributos y cualidades de una semilla de calidad, métodos de almacenamiento y secado de semillas, pasos para evitar la humedad en semillas. Por ejemplo, cuando realizamos la campaña sobre lactancia materna, cuáles eran los mitos, qué podían hacer, por ejemplo, las mamás, eh, las mujeres cuando estaban en lactancia en su trabajo. Entonces fuimos como identificando esos contenidos, pero como les decía, siempre tanto de la mano con las personas, con las comunidades, bajo también la guía, que ahí es donde entra bastante la parte técnica, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta a las comunidades, entonces a la persona técnica, a los especialistas en salud, en mi caso era yo, decirles, bueno, estas son las necesidades, cómo podemos empezar a construir estos mensajes a nivel técnico, y esto es más o menos como el proceso, ¿verdad? De cómo los expertos nos iban dando como esos mensajes. Y los canales de comunicación, de nuevo, nos devolvemos al mapeo de nuevas tecnologías del TICS para ver cómo es que las personas productoras de esta comunidad preferían recibir la información. Y por último, todo proyecto, pensaría yo que es importante que tenga esta parte de comunicación y que pueda ser, que pueda llegar a las comunidades. Entonces, ¿cómo desarrollamos estos materiales de comunicación? Aquí viene creo que la parte más difícil, un poquito más tediosa, pero también es un reto, y cuando se logra, los resultados son maravillosos. Y cuando digo que es un poco tedioso y puede ser difícil, es porque tenemos que estar en concordancia tres áreas. Está la parte de las comunidades, como les decíamos, eso es importantísimo. La parte técnica, que muchas veces puede ser muy técnica, entonces tenemos que muchas veces con las personas nutricionistas, con los agrónomos, con los especialistas en salud, eh, a mí como comunicadora me toca sentarme con ellos y con ellas y decirles, bueno, esto está muy interesante, pero yo no lo entiendo. Necesito que todos estos temas sean entendibles para una persona de 12 años, por ejemplo. Entonces es un trabajo, ahí donde entra el otro punto, que es la parte de comunicación, entra el trabajo de traducir, por decirlo así, toda esta información técnica para que pueda ser entendida por todas las personas de la comunidad. Entonces, tienen que ser, muchas veces es un reto porque pueden ser temas muy, muy técnicos, y tenemos que traducirlos a un lenguaje sencillo, coloquial, que sea amigable, que no sea aburrido, ¿verdad? Porque a veces cuando escuchamos y vemos ese montón de palabras y tecnicismos, nos perdemos la atención. Entonces, no queremos eso, queremos que realmente llegue a nuestras comunidades. Entonces, como les decía, ¿verdad? Yo divido esa fase 3 en información técnica. Lo que nosotros generalmente nos sentamos con las personas técnicas, redactamos, ¿verdad? Toda esta parte de los mensajes que se quieren, pues dar a conocer a través de las necesidades de las personas productoras, de las comunidades. Eh, Aquí entra la parte de comunicación, que nosotros tratamos de traducirlo siempre también de la mano con las personas técnicas, porque bueno, somos humanos y muchas veces pues tal vez estamos traduciéndolo mal. Entonces siempre hay que empezar ahí, en el punto 3 se valida con la persona técnica, y por último se valida con las comunidades. Entonces, aquí no lo puse, pero yo pondría un 3.4 con todos estos mensajes que ya pasaron por la parte técnica, que ya pasaron por la comunicación, antes de que salgan por los distintos canales de comunicación que se hayan decidido hacer, sentarnos de nuevamente con las comunidades, con estas personas líderes, con estas personas aliadas, y decir, bueno, estos son los mensajes que se entienden. Y a partir de esto, evaluar si el mensaje es correcto, si se está llegando al punto a lo que queremos dar a entender. Y si es así, ya tenemos este visto bueno y ya podemos empezar a esparcir
esta información por los distintos canales de comunicación que ya anteriormente se habían decidido a partir del estudio de las nuevas tecnologías, que eso va en la primera fase. Aquí les quería poner un ejemplo, quizás es muy de comunicación, pero igual es muy interesante. Tuvimos este trabajo con UPA Nacional. Cuando hicimos el diagnóstico, nos dimos cuenta que tenían un gran problema a nivel de su identidad visual. Entonces, al lado izquierdo tenemos el logo antiguo que ellos, cuando nos sentamos a hablar con las personas representantes de UPA Nacional, una de las primeras pues, sugerencias que como personas técnicas especialistas les dimos fue que sería ideal hacer un refrescamiento de imagen. Y trabajamos con una colega diseñadora y hicimos varios bocetos de logos. A mí habían unos que me parecían increíblemente chivas y súper modernos. Y UPA dijo, nosotros queremos el mismo logo de siempre, porque tenemos un arraigo, porque representa lo que somos, no queremos ningún cambio. Entonces, como les decía, parte de trabajar con las comunidades también es ese negociar y también es escuchar. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Porque a la hora, por ejemplo, queríamos que UPA Nacional empezara a tener más impacto en redes sociales, que empezaran a tener, por ejemplo, participación en eventos internacionales. Y no queríamos que fueran con un logo que estaba hecho en Paint, que estaba pixeleado. Entonces llegamos a este acuerdo y lo que hicimos fue pues hacer un ligero refrescamiento. Como ven, sigue manteniendo pues el mismo origen, la misma pues identidad, solo que ya en un formato distinto que ya nos permitía, por ejemplo, utilizarlo en videos, en redes sociales, para hacer brochures, etcétera. Entonces, ups, vamos a ver, voy a irme dando un poquito más de prisa. Por ejemplo, también a la hora pues, de construir los mensajes, ¿verdad? Nos dimos cuenta que queríamos que las comunidades pertenecientes a UPA Nacional pues querían rescatar para qué era lo que hacía UPA Nacional. Entonces empezamos a diseñar este tipo de mensajes. Por ejemplo, la gran familia del pequeño y mediano productor costarricense. Vida digna para las personas agricultoras. Ese es un ejemplo de los mensajes y de los materiales que realizamos. Y pues básicamente eso es pues lo que hacemos en comunicación para el desarrollo. Como les decía, es un trabajo en conjunto que se realiza con las comunidades. Las comunidades siempre están presentes en esta construcción y las personas especialistas en salud, en nuestro caso, por ejemplo, siempre también están de nuestra mano con la parte técnica. Siempre son como esa guía, por decirlo así. Mis recomendaciones siempre, al trabajar con comunidades, siempre ser muy respetuosos, escuchar. Yo creo que lo maravilloso de aplicar este tipo de enfoques a los proyectos e iniciativas es que es un aprendizaje, tanto las personas, hemos tenido, por ejemplo, eh, experiencias increíbles donde las mismas personas productoras, las mismas personas indígenas, nos han enseñado sus prácticas y hemos aprendido eh, sobre agricultura de una manera o sobre nutrición de una manera, de la manera en la que ellas y ellos lo ven, y el aprendizaje va por los dos lados. No es solo la comunidad quien va a recibir esa retroalimentación, ese conocimiento, sino que también aprendemos de las comunidades. Yo creo que eso es lo más valioso, de aplicar la comunicación y de enfocar este tipo de proyectos con este tipo de visión, donde no es jerárquico, sino que se va construyendo en conjunto. Entonces, sí, eso sería. No sé si alguno o alguna tiene alguna consulta. Y aquí estamos, micrófono abierto. Preguntas, chicos, chicas, sáquense dudas. Mariana, pregunta Mariana, si alguna vez has trabajado con niñas y si lo hiciste con niños y niñas,
¿qué recomendaciones tendrías? Sí, eso es muy, muy interesante. No nos ha tocado hasta el momento trabajar con niños y niñas, pero a nivel de comunicación, por ejemplo, este tipo de herramientas, como les decía, yo creo que ahí lo que hay que hacer es como empezar a sortear un poquito. Entonces, por ejemplo, con las herramientas que les mencionaba de los grupos focales, de las entrevistas cara a cara, yo creo que ahí es importante entonces adaptarlo a los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, no hacer como tal vez una entrevista tan cuadrada, sino que utilizar herramientas para romper el hielo con los niños, que tal vez sea actividades un poquito más lúdicas, con juegos, que no sea tan formal quizás como lo hacemos con personas adultas o con personas ya jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, yo creo que sí, sigue siendo como la misma línea, solo que ahí hay que variar un poco también con el tema de cómo llegamos a ellos y a ellas. Entonces hacerlo de una manera un poco más creativa, más cercana, que no sea tan formal, sino que sean como, yo lo veo como haciéndolo como a partir de juegos, actividades más lúdicas, donde ellos no sientan como que los estás entrevistando o entrevistando y que tal vez se sientan como presionados o asustados, sino que es como, es un gran reto. No me ha tocado, pero te podría decir que creo que esa es la mejor forma, ¿verdad? Hacerlo de manera un poquito más amigable, no tan formal ni tan cuadrado como generalmente entrevistamos o como le llegamos a una persona adulta. Gracias. ¿Qué más? Aprovechen, pregunten sobre sus trabajos también, sobre cómo podrían llegarle a cosas. Están tímidas, tímidos. Pues te tengo una pregunta. A mí me interesa, tal vez si puedes repasar un poco otra vez el diagnóstico y a partir del diagnóstico también cómo planificas, por ejemplo, los objetivos. Ok. ¿Cuáles son como que priorizas para hacer esta clase de planteamiento? Sí, el diagnóstico, como les decía, yo creo que es de verdad, es como la parte más importante porque nos va a guiar, ¿verdad? A la hora de realizar pues ya el proyecto y la iniciativa. Entonces, el diagnóstico pues lo hacemos en las primeras fases del proyecto, lo inicial, antes de ya empezar como con la creación del contenido y todo esto lo hacemos en los primeros meses, dependiendo de cuánto tiempo tengamos. Generalmente nos duramos aproximadamente unos 2 meses. Entonces, la primera parte, como les decía, es identificar los aliados. Generalmente cuando identificamos los aliados, lo que nosotros hacemos es un grupo de WhatsApp. Entonces empezamos a ver quiénes son las personas como más, que más se quieren involucrar en la comunidad, que se involucran más en la comunidad, quiénes son esos líderes y lideresas de opinión, y a partir de esto empezamos a generar alianzas, empezamos a comunicarnos, nos pasamos los contactos, y lo que generalmente hacemos, que nos funciona muchísimo, es que hacemos como un pequeño comité. Entonces hacemos un grupo de WhatsApp y ahí tenemos a todas nuestras personas aliadas. Inclusive hemos tenido grupos donde tenemos a las comunidades en conjunto con representantes de las instituciones. Así nos pasó, por ejemplo, con este último proyecto que hicimos con las ferias. Entonces teníamos un grupo con representantes de la Universidad de Costa Rica, con personas productoras de las ferias del agricultor y con especialistas de nutrición de la FAO, por ejemplo, y de comunicación. Entonces, eso es importantísimo, tener bien identificados a estos aliados. Como les decía, lo de las herramientas de recolección de datos, ya sean los grupos focales, las entrevistas directas, los cuestionarios en línea, esto es importantísimo para llegar a las personas con las que vamos a trabajar, a las comunidades. Los temas claves también, a partir de estas entrevistas, a partir de estos grupos focales, vamos a empezar a ver cuáles son los temas que más se repiten. Por ejemplo, también con este trabajo que hicimos con las ferias del agricultor, nos decían, es que la competencia con los supermercados es demasiado grande. Ese mensaje se repetía en casi todas las personas con las que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Entonces ya ahí veíamos como que había una necesidad
la competencia desleal que ellos veían de los supermercados, la falta de tecnología, que había una brecha de tecnología muy grande con las personas productoras, que no sabían, que había un rezago, por decirlo así, que ellos sentían que, por ejemplo, no sabían cómo utilizar las redes sociales, cómo podían mercadear más. Entonces ahí ya lo íbamos apuntando y a partir de esos mensajes claves, ya teniendo todo esto, podemos empezar a formular los objetivos. Entonces, teniendo esos mensajes, como les decía, eh, competencia con los supermercados, falta de tecnología, entonces ya podemos formular los objetivos a través del método SMART que les decía, que sea simple, que sea tangible, que se pueda contar, que sea alcanzable y realista, ¿verdad? No volarnos mucho y ponerle un tiempo definido. Eso lo va decidiendo la persona especialista, ya sea en nutrición, en los ingenieros agrónomos, etcétera. Pero siempre bajo ese esquema. Para mí es el más sencillo. Hay colegas que lo hacen de manera distinta, pero a mí el método SMART, simple, mesurable, alcanzable, realista y con un tiempo definido me sirve montones, es sumamente ordenado y esto ya nos permite como empezar a ir viendo el día a día y cómo podemos ir trabajando. Aquí les puedo volver a compartir la matriz, que ya es cuando ya estos objetivos los ponemos en una matriz, en un cuadro, el objetivo, la audiencia, el contenido que va a tener esta estrategia y a través de qué medios que vamos a comunicarlo. Entonces, aquí se los voy a volver a compartir para que lo veamos. Vamos a ver, porque así generalmente es como se ve una estrategia. Entonces, el objetivo que realizamos, que los objetivos ya los realizamos a través de las entrevistas, la audiencia, eso sí, muy importante segmentarlo bien, porque cuando lo dejamos muy general, general no es tan,